Que el Santo de Israel te dé la prudencia necesaria para sobreponerte a los ataques, a las persecuciones, eh, a la tragedia, al dolor y al sufrimiento. Que te llene de inteligencia y de sabiduría y también te dé paciencia. Fortalezca tu fe y tu esperanza siempre esté firme en Él. Dios te bendiga grandemente. Estamos en el libro, la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 3. La palabra de Dios dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Asimismo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, unos cuantos tics para que el creyente se enrute ahora sí como debe encaminarse en el Señor. Sabe, pareciera que la iglesia de Roma, esa pequeña iglesia, estaba alcanzando la madurez que no había alcanzado la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo le dice, bueno, ya creyeron. Ahora tienen que entender que no se trata de cumplir con rituales, no se trata de hacer cosas exteriores para llamar la atención de Dios. La mejor forma de llamar la atención de Dios es obedeciendo a su palabra, como decíamos en el audio anterior, y teniendo una sana convivencia entre los de la fe. Una sana, coherente convivencia entre los de la congregación. Qué bueno y qué maravillosa esta palabra en esta mañana, porque esto Pablo está consolidando que esta palabra lo que busca es fortalecer la iglesia, que las columnas de la iglesia no estén torcidas, endebles, tambaleantes, sino que estén erguidas, firmes. Y voy a decir esta palabra, robustecidas. Sí, óigalo bien. Qué bueno esto, mis amados. Pablo no quiere que la iglesia sea una iglesia raquítica, sin fundamentos sólidos, sin una estructura correcta, que crezca, que se edifique y se sobreedifique conforme a lo establecido en la palabra, partiendo de la obediencia a Dios y de la convivencia solidaria, espiritual. Óigalo bien, en el Señor. Entonces Pablo dice, yo soy salvo por gracia. Yo no me merezco esto y nadie se merece esto. Ninguno de nosotros se merece la salvación y estamos predicando la palabra y llevamos este mensaje no porque pretendamos ser más que ustedes. Voy a contarles algo.
El ministerio de Pablo no fue fácil. Es que se puede soportar los ataques del enemigo, de aquellos que no nos aman, de aquellos que aborrecen el evangelio. Pero Pablo era rechazado aún dentro de la misma iglesia. Algunos lo consideraban un hermano. De hecho, no lo consideraban apóstol. Él tuvo que hacer su defensa en sus cartas diciendo que él era como un abortivo entre los apóstoles, como que dice, no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Defiende su apostolado diciendo que a él lo llamó directamente el Señor, que no es que él se haya autoproclamado apóstol. Bueno, hoy en Colombia tenemos más de 1200 apóstoles, no sé quiénes los llamaron, no sé cómo sea el proceso, ¿no? Bueno, sí sé, pero no voy a hacer énfasis en esto. Óigalo bien. Pero tenemos la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso era un ejemplo de cómo se debe rechazar y abstenerse de recibir doctrina de esos que dicen ser apóstoles y no lo son. En Colombia hay más de 1200 apóstoles y ninguno de ellos es nada. Y todo aquel que se autoproclame apóstol ahora en este tiempo es un falso. Viene hablando en nombre de Jesús, pero es mentiroso. No es ningún apóstol. Los apóstoles de Jesús solamente fueron 12. Y Lucas habla de Pablo y de Bernabé como apóstoles, pero ellos no eran de los 12. El ministerio de Pablo fue atacado, vuelvo al lugar, muchas veces, pero recibir ataques al interior del propio ministerio no es fácil. No es fácil de sobrellevar. Por eso Pablo dice, yo he recibido esta salvación gratuita y yo no puedo pretender ser más que nadie. Esto es lo que Pablo le dice a la pequeña naciente iglesia de Roma. Ninguno pretenda ser mejor o más que el otro. ¿Alguno tiene dones? Todos en el Señor tenemos un don, está diciendo Pablo. Nadie en el Señor está huérfano del Espíritu Santo. Todos tenemos un don. Y alguien preguntará, pastor, ¿y entonces cuál es mi don? No soy yo quien debe responder eso. Es usted en su intimidad, como dijo Jesús. Entra en tu aposento, entra en tu habitación. Y tu Padre que oye y ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en tu habitación y pregúntale al Señor, muéstrame qué don tengo. Y verás que Él te responderá. De una u otra manera Él te hará saber qué don tienes. Pero en el Señor todos tenemos un don. A veces por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por tener la autoestima espiritual tan baja, porque esto también resulta, ¿no? Llegamos a ministerio donde el pastor es el super mega ministro del Señor y camina sobre las cabezas de sus ovejas. Esto es metafórico, ¿eh? De tal manera que todos están aplastados, porque el único que tiene los dones es ese Señor. No, no es así. Todos tenemos dones en el Señor. Y Pablo dice, el hecho de que tú tengas un don, no creas que eres mejor que otros o que eres superior a los demás. No te sobrevalores en el Señor. Pero también convoca y llama a Pablo a aquellos hermanos que no han descubierto cuál es su don y que tienen su autoestima espiritual por debajo. Creen que son inferiores a los demás porque no hablan en lenguas, porque no son profetas, porque no son maestros de la palabra, porque no tienen un ministerio. Una cosa son los ministerios en el Señor y otra cosa son los dones del Espíritu. No todos tienen ministerios en el Señor. Los ministerios en el Señor son 5. El de profecía, que siempre ha estado y se mantendrá hasta que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. El de apóstol,
Esto fue para los días de la iglesia primitiva, para aquellos 12 que Jesús llamó. Ya no hay apóstol. El de maestro de la palabra, esto siempre lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo. El de evangelista, óigalo bien. El de pastor. Esos son los 5 ministerios. Todos tenemos, no todos tienen ministerios en el Señor, no todos son apóstoles, no todos son pastores, evangelistas, maestros de la palabra, profetas, no. Pero sí todos tenemos dones en el Señor, en el Espíritu. El Espíritu Santo, cuando usted cree en el Espíritu Santo, cuando usted es bautizado en la fe, el Espíritu Santo viene a su vida y le llena de don. Él pone un sello en usted que desde el cielo se ve diferente. Aún en el mundo espiritual, tanto ángeles caídos como ángeles de la presencia del Señor pueden notar y ver ese don. Pero usted tiene que, si no sabe cuál es su don, pedirle al Señor que le muestre ese don, que le permita reconocer ese don. Pero es tiempo de superar el tema de la baja autoestima espiritual. Sí, óigalo bien. Pablo lo dice de una manera muy particular. Dice, el cuerpo de Cristo, el cuerpo tiene muchos miembros. Tiene muchos miembros. Pero cada miembro dentro del cuerpo tiene una función. Esto lo va a volver a enfocar en la carta a la iglesia de Corinto y va a hacer un énfasis más particular. Sí, en torno a lo que, a la división que estaba viviendo la iglesia de Corinto en ese tiempo. Pero dice, todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros todos somos miembros del cuerpo de Cristo, lo está diciendo. Y de una u otra manera, todos somos miembros los unos de los otros. Los unos nos debemos a los otros. Óigalo bien. Dice Pablo, hay que ejercer, usar los dones del Espíritu Santo. Si tienes un don de profecía, que este don no te llene de orgullo y de vanidad, porque esto no viene del Espíritu Santo. Si tienes dones, eso te ha sido dado no para enorgullecerte. Óyelo bien. Ese don te ha sido dado para ponerlo al servicio de la obra del Señor. Te voy a contar algo. Tenemos la menorá. La menorá o el candelabro de 7 velas nos muestra los dones del Espíritu Santo. En el profeta Isaías, capítulo 11. Óigalo bien. La palabra de Dios dice así. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Estos son los 7 dones, los 7 espíritus de Dios que son el mismo Espíritu Santo en uno solo. Y ahí se reflejan esos dones. Y esto hay que ponerlo al servicio de la obra. Sí. Ya al traducirlo en el contexto apostólico, venimos a llamar estos dones de manera diferente, pero es lo mismo. Pero si Dios te ha dado un don, no es para que pretendas ser superior, no es para que te rindan tributo o culto a ti. Es para fortalecer y edificar la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la pequeña congregación, donde unos pretendían ser superiores a otros. Y Pablo dice, no, todos tenemos dones.
Todos tenemos dones, todos tenemos que servir al Señor con lo que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Y lo dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Sí, déjese usar por el Señor. Óigalo bien, qué tremendo esto. Bueno, si su don es de servir, pues sirva. Conviértase en diácono en la iglesia, busque la manera en su iglesia, si usted es de servicio, el pastor, el Espíritu Santo guiará al pastor para que lo constituya diácono o diaconisa de la obra. Sí, o si es ese que aconseja, ese que tiene ciencia y sabiduría para orientar a otros, entonces también úselo. Sabe, mi amado, mi amada, todos estos dones que el Espíritu Santo da, y como Pablo lo está mirando, no deben llenarnos de orgullo, de prepotencia y de vanidad. Debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Y parte de esa humildad se refleja al poner en nuestros dones lo que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros al servicio de la obra del Señor. Si todavía no sabes qué don tienes, ya te lo dije antes, no le preguntes a tu pastor. A mí tampoco, ¿eh? Entra en tu habitación, dobla tus rodillas y pregúntale al Señor, ¿qué don ha puesto en ti el Espíritu Santo? Estoy seguro de que hay un don en ti. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.